Como les decía, damos comienzo a esta actividad formativa que se enmarca dentro del proyecto Vivir en tiempos de COVID-19, que está organizada por el Centro Universitario IGIEA, junto con la Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería y la Fundación Iberoamericana de Ciencias Sociales y de la Salud. Y bueno, es la quinta conferencia o el quinto seminario que realizamos en esta serie de seminarios virtuales que venimos haciendo desde el mes de junio, y que se enmarca dentro del proyecto Vivir en tiempos de COVID. Hoy la temática es sobre enfermería pediátrica en tiempos de pandemia y tenemos la suerte de contar pues con una moderadora y con 5 ponentes que la verdad es que les tenemos que dar las gracias desde la organización por cedernos este tiempo y compartir con nosotros su visión, su experiencia y sus vivencias. Voy a proceder a presentar a la moderadora, la doctora Ana Pedraza. Ella es enfermera especialista en enfermería pediátrica, doctora por la Universidad Complutense de Madrid y máster en investigación de cuidados por esta universidad. Ella ha sido presidenta durante muchos años de la Asociación Catalana de Enfermería Pediátrica y actualmente es miembro de su junta directiva. Y bueno, es quien va a llevar las riendas de este seminario y bueno, yo no voy a quitarle más tiempo y le voy a ceder la palabra. Estimamos que la duración de las intervenciones de los ponentes estará en torno a 1 hora aproximadamente y después se abrirá un turno de debate y preguntas que pueden ir haciéndonoslas llegar a través del chat y que puntualmente después se realizarán y se pondrán en común. Como decía, sin más, paso a dar la palabra a la doctora Ana Pedraza y a reiterar nuestro agradecimiento por estar acompañándonos todos aquí en esta tarde. Cuando quieras, Ana. He tenido problemas con el ordenador porque está como muy inestable, no sé a qué es debido. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar de enfermería pediátrica. Es para mí un honor estar moderando esta tarde este webinar y la verdad es que hemos preparado esta sesión con muchísimo cariño, los 4 ponentes que están aquí, y yo quiero dar las gracias a todos los que hacen posible que esta formación llegue a tantísimos lugares. Tengo que decir que me han pasado un listado y les doy las gracias a los ponentes que están aquí, pero también quiero darles muchísimas gracias a todos los que están al otro lado de la pantalla, porque me consta que son muchos los inscritos y en estos momentos los asistentes. Y no solamente de aquí de España y de nuestras comunidades autónomas, sino que me pasaron hace un ratito el listado y gracias pues a la gente y a las compañeras de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú. Aquí son las 6 de la tarde de un verano caluroso. Gracias por estar aquí, a todos los que estamos aquí en España. Y a los que están al otro lado del charco, pues muy bienvenidos también, porque allí es un poco antes, pero también me parece que más o menos les coge la hora del almuerzo, con lo cual, muchísimas gracias. Bien, vamos a iniciar el webinar, espero que lo disfruten muchísimo con nuestros ponentes. Y les animo a que luego al final de esta sesión hagan sus preguntas, porque yo pienso que en los debates finales es de donde más jugo se saca a toda esta formación. Lo vamos a dividir en 2 partes. Primero, vamos a hablar de una parte, en las 2 primeras ponencias, nos van a hablar un poco de la conciliación familiar y el hecho de ser enfermero y también de lo que es la formación hoy en día en nuestro país, de la formación de la especialidad de enfermería pediátrica. Para eso tenemos 2 ponentes, pues las más noveles, las más jóvenes del grupo de hoy. En la segunda parte vamos a hablar un poco de lo que ha sido la reorganización de los servicios principales de la sanidad de nuestro país, la atención primaria y la especializada. Y para ello pues tenemos 2 ponentes un poco más veteranas,
y que nos van a hablar un poco más de lo que ha sido esta reorganización y esta reinvención de la enfermería. En fin, 4 ponentes, 4 enfermeras de gran talla nacional, y les iré presentando a medida que vayamos avanzando en las ponencias. Pero el hilo conductor de este webinar, no quería dejar de decirlo, y lo más importante es que todos los que estamos a este lado y los que están al otro somos enfermeros, y enfermeros muy comprometidos con nuestra profesión, porque si no, en estos momentos no estaríamos aquí. Por lo tanto, sin más dilación y para que no se nos haga largo el tema, vamos a iniciar este webinar con la experiencia que nos trae Elda. Elda Baigorri Ruiz, que es doctora en enfermería por la Universidad Complutense de Madrid y es máster en urgencias, emergencias y críticos por la Universidad Europea también. Enfermera del Hospital Clínico San Carlos, con experiencia en pediatría y neonatos durante 7 años. Actualmente trabaja en el servicio de endoscopias, aunque durante la pandemia tuvo que dejar su trabajo y salir a cubrir diferentes UCIs, ya que, como todos ustedes saben, Madrid fue una de las ciudades más castigadas por esta pandemia aquí en España y faltaban enfermeras en todos los hospitales. Elda nos va a exponer su experiencia durante la fase más dura del coronavirus, desde la visión madre-enfermera, que ha de compaginar su trabajo con su vida familiar y con su niño de 20 meses. Su ponencia lleva por título Enfermería pediátrica en tiempos de pandemia, conciliación con la vida familiar. Elda, cuando quieras, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Buenos días a todos los que estáis en Latinoamérica y buenas tardes a los que estáis conectados desde aquí, desde España. Antes de nada, quiero agradecer a los organizadores, en especial a Mercedes Gómez del Pulgar, que me hayáis dado la oportunidad de participar en este seminario virtual. Como ha dicho Ana, soy enfermera del Hospital Clínico San Carlos. Es un hospital que está ubicado en el centro de Madrid. Es un hospital que cuenta con unas 870 camas, un hospital grande. Y, como bien ha dicho Ana, comencé mi andadura profesional en el servicio de pediatría. Luego pasé a neonatos y cuando tuve al niño, pues ya me incorporé en el servicio de endoscopias. Antes de que llegase el virus, Ay, un momentito, que no he compartido la presentación. Espera. Estos son los problemas del directo. Espera. Comparto. Fenomenal. Pues antes de que llegase el virus a España, como estaba comentando, estaba trabajando en el servicio de endoscopias, como llevaba haciendo desde unos meses atrás. Y aquí he marcado una primera fecha que es el 9 de marzo, que era un lunes, un comienzo de semana, y la he marcado porque ese día en la sala en la que estaba trabajando pues se palpaba cierta inquietud, ¿no? Sobre todo por parte de los anestesistas, que ya empezaban a comentar que bueno, que tal vez deberíamos de trabajar con mascarillas porque estábamos haciendo gastroscopias, que era un procedimiento que generaba aerosoles y que a lo mejor era imprudente estar sin protección. Recuerdo a un anestesista que esa misma mañana estuvo toda la mañana repitiendo que ella conocía un caso de un familiar de unos 55 años que estaba grave en una UBI, que probablemente fuese a fallecer, y que esto no era un catarro como pensábamos, que era algo más serio. Y la verdad que me ha acordado muchísimo de esta chica. Entonces, pues eso, un ambiente de incertidumbre. Este mismo día, por la noche, mi niño, que por aquel entonces tenía 20 meses, empezó con fiebre, no le dimos mayor importancia, al día siguiente empezó también con tos y decidimos llevarlo a urgencias. Lo exploraron y nos dijeron que mientras no tuviese problemas respiratorios, pues que estuviese en casa, le controlásemos y ya está. 2 días después empecé yo también con fiebre y muchísima tos, y entonces llamé al servicio para decir que había amanecido con fiebre y no iba a ir a trabajar,
y me devolvieron la llamada como a las 2 horas y media. Era mi supervisora que me decía que me pusiera en contacto con Salud Laboral, puesto que en el servicio había unos cuantos compañeros que estaban contagiados por el coronavirus. Así lo hice y, bueno, no había test en aquel momento, había test solo para casos graves. Estuve en atención primaria y mi médico del centro de salud pues decidió que no fuese a trabajar hasta que pudiese hacerme un test. El 14 de marzo es la siguiente fecha que veis allí en pantalla y que todos sabemos qué es esa fecha, ¿no? Es el día en el que el Gobierno decreta el estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus, y podéis verla en las imágenes por las portadas de los periódicos de ese día. La siguiente fecha que está marcada es el 31 de marzo, que es el día en el que yo me incorporo a trabajar tras haberme realizado un test PCR y cuyo resultado fue negativo. Mientras yo estaba en casa viendo las noticias que salían por televisión, pues tenía una montaña rusa de sentimientos, ¿no? Aquí veis en esta imagen que realmente lo que se difundió fue el vídeo del primer extubado del Hospital Clínico, y pues yo veía estas imágenes y sentía que cada día me encontraba mejor y que donde tenía que estar era en el hospital, ¿no? Intentando aportar mi granito de arena y poder ayudar pues en esta situación que estábamos viviendo. Pero no os voy a mentir, también por otro lado sentía temor, porque yo decía, bueno, si esto que he tenido no ha sido coronavirus, si voy a trabajar pues puedo contagiar y al final contagiar a lo que tienes en casa, que es lo que más quieres, ¿no? Tu familia. Entonces eso era un poco una montaña rusa de sensaciones. Me incorporo a trabajar, ahí veis en la imagen la puerta del hospital, me incorporo a trabajar y lo que vi fue pues lo que ya me iba imaginando, que nada iba a ser como yo lo había dejado y nada iba a estar igual. De hecho, no había salas de espera de consultas, todo eran ampliaciones de urgencias, y había UBIs satélites, que así se llamaban a todas las UBIs que se habían podido ir abriendo, en donde se podía administrar oxígeno y aire. De hecho, de las 870 camas que tenía el hospital pasó a tener 1.200, y de los 50 puestos de UBI que normalmente están funcionando en el hospital y que cubren la población que tiene que atender, pues se pasaron a tener unas 120 camas puestos de UBI. Así me incorporo a trabajar. El primer día que llego al hospital, pues ya mi supervisora me dice que, bueno, que no voy a estar en endoscopias porque, como el resto de compañeras, pues voy a salir y voy a ir a cubrir diferentes sitios donde vaya haciendo falta en el hospital. Y el primer día me incorporo y se me oye, ¿verdad? Sí, Elda, sí. Es que como no hago nada, digo, no sé si me está oyendo. Bueno, el primer día me incorporo, como venía diciéndoos, y voy a una planta de oncología en la que no hay ningún paciente confirmado de coronavirus, pero todos son sospechosos de tenerlo. Y el ambiente que se palpa en esta planta es un ambiente pues un poco de temor e incertidumbre, puesto que pues las compañeras decían que a lo mejor no era suficiente con estar protegidas con un mandil de plástico o una mascarilla quirúrgica. Cierto es que el servicio de preventiva vino y dio una charla de cómo teníamos que protegernos. El segundo día, tras mi incorporación, voy a la CMA y formo parte del equipo que abrirá una nueva UCI para pacientes contagiados de coronavirus que se iba a instalar allí. Y el tercer día, tras mi incorporación, pues me toca afrontar el día más duro, sin duda alguna, de la crisis, y es el día que voy a la UBI de pediatría. Yo inicié mi carrera profesional y que lo que me encuentro no son niños, sino son pacientes adultos, todos ellos varones, este primer día que fui, de entre 55 y 65 años, y muy grave. Y la verdad que fue impactante entrar en aquella UBI y encontrar pues esta situación.
Es verdad que tras estos momentos iniciales de bloqueo, pues me puse el equipo de protección, el EPI, y bueno, intenté pasar el turno aportando lo mejor de mí, intentando no pensar mucho, ¿no?, en los momentos que había vivido en el UBI en mis inicios. Y así pues van pasando los días, unos días trabajando en la UBI de la CMA, otros en la UBI de pediatría y otros en la UBI que se abrió en el servicio de endoscopias. Allí se abrió una UBI en la sala de recuperación con 5 puestos de UBI y otra UBI en la sala de espera de camas, es decir, donde se recibía a los pacientes ingresados que se iban a hacer una prueba endoscópica y esperaban ahí su turno para pasar a sala. Allí se instaló oxígeno y aire, que no lo había, y se abrió una UBI con 4 camas. Y mientras estuvo abierta la UBI de endoscopias, la UBI en endoscopias, eran los únicos 9 puestos de UBI para pacientes no contagiados por el coronavirus, de las 120 camas que hemos dicho que llegó a tener el hospital. Ahora os voy a hablar un poquito de mí y os voy a contar el ritual que seguía al llegar a casa. Yo lo bauticé como mi ritual, ¿no? Y llegaba a casa, me quitaba los zapatos fuera de casa, entraba, me ponía las zapatillas, entraba y me iba directa al tendedero. Allí me quitaba toda la ropa, ponía la lavadora y me iba directa a la ducha. Así sentía como que estaba protegiendo, ¿no?, a mi familia, pues desinfectando toda la ropa, duchándome yo y demás. Era como un mecanismo de protección y que así lo hice hasta que la cosa mejoró. De la conciliación familiar, pues también os quería comentar que ha sido complicado. Tener un niño pequeño, no tener guarderías porque estaba todo cerrado y tener que hacer malabares para quedarnos con el niño. Mi pareja ha teletrabajado 2 días y al tercero tenía que ir de manera presencial a su puesto de trabajo. Yo he estado librando únicamente los días que él tenía que ir a trabajar. Es decir, había semanas que libraba 2 días y otras semanas que solo libraba el miércoles si era el día que coincidía que tenía que él ir a trabajar y, por supuesto, pues trabajando todos los fines de semana. He de decir que comenté la situación en el hospital y la verdad que fueron facilidades y no pusieron pega. Los días que tuve que librar los pude librar. Y pues se hace duro, ¿no? Porque en casa tienes un niño, que ahí veis en la imagen a mi niño, de 20 meses por aquel entonces, y ahí con sus 200 pelotas por el suelo y su moto, y hablando en sentido figurado, no me vayáis a malinterpretar, ¿no? Es como echarte otra jornada laboral, una dulce jornada laboral encima, ¿no? Es cansancio de que no puedes descansar como te gustaría descansar y unido al cansancio en el trabajo. Ahí me veis en la imagen con el EPI un día justo antes de entrar a la UBI de pediatría. Y en la imagen de al lado me veis, ese día entré, a los 30 minutos tuve que salir porque necesitaba ir al servicio y me vi reflejada en el espejo y me vi la marca que tenía del equipo de protección y pensé, madre mía, tengo esta marca por llevar el EPI durante 30 minutos, cuando lo he llevado 5 horas seguidas, no me quiero imaginar cómo llevaba la cara. Es duro trabajar con el equipo de protección, es duro estar 5 horas con ese equipo porque da mucha calor, es duro pinchar y hacer los procedimientos con el traje, las gafas se empaña. Bueno, es duro, ¿no? ¿Qué os voy a contar? Y aparte de la dureza psicológica de la situación, ver al paciente grave, él solo, sin su familia, y bueno, pues duro como todos sabéis. Siempre durante este tiempo he intentado sacar lo mejor de mí, he intentado reciclarme al trabajar en una UBI que hacía muchísimo tiempo que no lo hacía. He intentado aprender, me llevo lo mejor de los compañeros, allá donde he ido, siempre han estado con una sonrisa intentando ayudar y siempre he intentado trabajar siguiendo el lema que
he intentado seguir siempre desde que terminé la carrera y es cuida como te gustaría que te cuidasen a ti. Y como os digo, de los momentos más duros, el compañerismo, la humanidad y el buen trabajo de todos los compañeros, enfermeros, auxiliares, médicos, celadores, personal de limpieza, administrativos, todo el mundo que ha estado allí, todos nos hemos ayudado y juntos hemos podido ir hacia adelante en los peores momentos. Y en especial pues a los enfermeros que siempre han estado ahí en los momentos que te has visto perdido de dificultad, te han ayudado siempre. En la actualidad he vuelto al servicio de endoscopias, estamos trabajando allí, en la imagen me podéis ver con el EPI, pero vamos, no es una imagen que no tiene nada que ver a la imagen anterior. Hemos vuelto a funcionar y como en toda España hemos vuelto con la nueva normalidad, ¿no? Las nuevas medidas higiénicas y de seguridad, se hacen muchísimas menos exploraciones que lo que se hacían antes de la pandemia y todo paciente viene con un test PCR. Si hay que hacer alguna prueba un paciente que es positivo en coronavirus, hay una sala especial en la que se hace en esa sala. Y el ambiente de trabajo pues está mucho más calmado, es más distendido y es un ambiente de tranquilidad. Aquí os muestro el arco iris que ha estado presente en el salón de mi casa durante esta pandemia, que lo hicimos con el niño y que al verlo pues siempre daba ese puntito de ánimo, ¿no? De que todo va a salir bien. He querido compartirlo porque en España, bueno, estamos yendo por el buen camino, parece que las cosas van bien, es verdad que hay en alguna comunidad que hay algún brote que esperemos que se pueda controlar. Y al otro lado del charco, pues que estáis un poco peor para daros ese ánimo, ¿no? Y decir, pues que, bueno, hay que tener prudencia, hay que seguir las recomendaciones, ser camaleónicos y adaptarnos a las nuevas recomendaciones que van dándonos. Y sin más, ya me despido con la imagen de mi niño de bebé y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Elda. Bonita presentación y yo creo que emotiva para todos los que estamos aquí. Gracias por compartir con nosotros estos duros momentos. Bien, vamos a dar paso a Mónica Santos Bermúdez de Castro. Ella es enfermera, ¿no me oís bien? Ella es enfermera especialista en pediatría y su formación académica y experiencia laboral siempre han estado muy relacionadas con el mundo de la pediatría. En 2018, tras trabajar durante 4 años en varios servicios de neonatos, se decidió al fin a realizar la especialidad de enfermería pediátrica vía EIF. Ella es experta universitaria en enfermería en emergencias extrahospitalarias por la Universidad de San Pablo CEU Cardenal Herrera. Mónica define la residencia como un camino lleno de experiencias positivas, tanto a nivel profesional como personal. Lo más apasionante, dice ella, que es acompañar al niño y a su familia desde el nacimiento hasta la adolescencia. Gracias a esta experiencia, ha podido presentar varios de sus trabajos a un congreso, logrando algunos premios. Es miembro de la Asociación Española de Enfermería Neonatal y colabora en el grupo de trabajo de extravasaciones. Actualmente trabaja como enfermera en el servicio de neonatos del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Ella nos va a contar sus vivencias como residente de enfermería pediátrica durante los meses de pandemia. Hablará de cómo se han organizado, de lo que ha supuesto para los residentes, que en general son enfermeras muy jóvenes, normalmente recién acabadas la carrera, y delante de esta situación tan esperada, ¿cómo lo vivieron? ¿Qué precio han tenido que pagar por la pérdida de la formación durante esos 3 últimos meses que les quedaba de residencia, pero también todo lo que ganaron? La confianza, el compañerismo y otras tantas cosas. ¿Y cómo han salido reforzados de esta situación? Ella nos va a presentar su ponencia que le ha titulado Reinventando los cuidados en tiempos de pandemia. Cuando quieras, Mónica. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes y feliz mañana a todos los que estamos en esta jornada.
Soy Mónica Santos y acabo de terminar la especialidad de enfermería pediátrica en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Lo primero de todo, pues dar las gracias por haberme dado la oportunidad de dar voz y visibilidad a un colectivo tan poco conocido como somos los residentes de enfermería y en especial de enfermería pediátrica. Muchas gracias, por tanto, al equipo organizador, a todos los que estáis conectados y en especial a Marina, que es una enfermera especialista en pediatría y ilustradora, que me ha cedido sus ilustraciones para dar ese toque tan humano que le caracteriza. Voy a poner la presentación. Bueno, pues me gustaría empezar la presentación felicitando a todas las enfermeras y matronas que hoy están participando en esta jornada, puesto que este año, coincidiendo con el 200 aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, que es considerada una precursora de la enfermería moderna, la Organización Mundial de la Salud ha hecho de este año, pues, nuestro año, el de las enfermeras y matronas. Florence Nightingale decía que la principal virtud de una enfermera debía de ser la observación, esa observación de corazón y mente que hace de esta profesión la más humana, empática y asertiva. ¿Pero qué es ser residente de enfermería? Bueno, pues para ser residente tenemos que ser enfermeros, 4 años por lo menos aquí en España, y en el 2005 pues salió un Real Decreto donde se regulan las especialidades de enfermería. Es una oposición bastante dura, con mucha competitividad. En mi año fueron, pues, había una plaza por cada 16 opositores. Entonces, bueno, pues tú sales a través con una nota para elegir o ser matrona, familiar o comunitaria, pediatría, trabajo, salud mental y geriatría. Esto no es posible sin la colaboración de tutores y enfermeros, pues, que nos acompañan en estos años, de formación. Se obtienen, pues, conocimientos de habilidades, actitudes de forma progresiva y se van asumiendo también, pues, ciertas responsabilidades. Yo hice la residencia en el Hospital Universitario 12 de Octubre, que está clasificado como de alto nivel de complejidad. Cuenta con más de 100 camas, muchísimos partos al año y además, bueno, pues cuenta con unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatal, pues de amplio nivel. Pero bueno, pues para empezar, personalmente creo que todos lo vivimos un poco como si estuviéramos todos en otro planeta. Todo empezó pues en China, en noviembre por ahí, y saltó pues a Italia, y ahí sí que lo vimos un poco más cerca. Hasta esa fecha que lo tenemos ahí grabado pues en nuestro cerebro, que es el 14 de marzo, donde el Estado del Gobierno de España decreta el estado de alarma para hacer frente a la expansión del coronavirus. Todo esto pues son un antes y un después, pues no solo en el bullicio, en la rapidez de nuestro día a día, sino que también pues es una experiencia que nunca habíamos vivido y nos hace un poco pues valorar lo efímero de esta vida. Esto pues ha supuesto un antes y un después pues en mi formación como especialista. Los comienzos nunca fueron fáciles. Entonces, en el hospital, antes de que se declarara el estado de confinamiento, de alarma, pues se suspendieron jornadas, congresos, y el uso de la mascarilla pues fue cada vez pues más evidente entre el personal. Coincidiendo con mi rotación de transición, tuvimos el primer caso de la primera Ana con COVID positivo de España. De manera resumida, bueno, pues contaros que fue una mamá de 41 años a la que se le realizó una cesárea por una preeclampsia grave a las 38 semanas de gestación. La niña tuvo una mala adaptación al mundo y la tuvimos que ingresar en neonatos, pero la verdad es que evolucionó muy bien y fue a planta con su mamá. Es cierto que a los 3 días pues la madre empezó con fiebre, con dificultad respiratoria, entonces se le sacó una PCR y tanto él como su pareja fueron positivos para COVID. Entonces a la niña se le fueron haciendo PCR, se le aisló en el servicio de neonatos hasta que al 8º día al final sí que salió positivo. Este positivo, bueno, pues sí que supuso un antes y un después, no solo en mi formación, sino en la organización del servicio de neonatos. ¿Y qué pasó con nuestro plan formativo? Bueno, pues deciros, y no os miento, que hemos sido los grandes olvidados de la administración durante los primeros días de la pandemia.
nos llamaban de la bolsa, y es que nosotros al firmar el contrato firmamos bueno, o sea, que solo podemos trabajar en ese hospital, y entonces no podíamos aceptar ninguna propuesta que nos mandaban pues desde La Paz, del Gregorio Marañón. Estábamos atados, teníamos mucho miedo, no sabíamos, queríamos ayudar y no sabíamos cómo. Veíamos como médicos estaban haciendo de enfermeros en diferentes UCIs debido pues a ese aumento de casos, y que los estudiantes de cuarto de enfermería empezaban a trabajar como asistentes de enfermeros. Pero nosotros también somos enfermeros antes de hacer la especialidad y estábamos dispuestos a colaborar en todo lo que se nos dijera. Entonces, bueno, el 10 de marzo se suspenden las rotaciones externas. Yo estaba rotando en el centro de salud y volvemos al hospital, y es el 14 de marzo, junto con las tutoras, donde se nos asigna una reubicación. Somos 8 residentes, 4 de primero y 4 de segundo. Entonces, bueno, pues 6 de nosotras terminamos en el servicio de neonatos y 2 de mis compañeras residentes pequeñas terminaron en plantas COVID. Sé de otros hospitales que ni siquiera han tenido la opción de estar en servicios de pediatría y que les han mandado directamente pues a cubrir pues UCIs, urgencias o planta. Pero bueno, la verdad es que ahí pues las tutoras se portaron bastante bien. El 20 de marzo pues se trasladaron pacientes pediátricos a otros hospitales porque el pico era brutal en adultos y se necesitaban camas, así que se queda el sitio de neonatos de mi hospital, del Hospital 12 de Octubre, como referencia de la zona sur. Y bueno, pues luego hay una organización el día 23, obstétrica y neonatológica. Los partos de bajo riesgo se seguían atendiendo en los hospitales donde les habían estado guiando el embarazo, pero los de alto riesgo sí que los derivaban a La Paz, al Gregorio Marañón y al 12 de octubre. Esto ha supuesto pues un cambio muy grande en nuestra formación, porque al final hemos aprendido durante estos meses. Y el 20 de abril vuelven los pacientes pediátricos al hospital. Esto pues supone 2 cosas: que la cosa iba bastante mejor y porque venían los pacientes pediátricos ya derivados de otros hospitales y nos aportaban esa alegría que tanto nos gusta pues a los enfermeros de pediatría. El 1 de mayo las R1 continúan con su itinerario formativo de residencia y nosotros continuamos como enfermeras de neonatos hasta el final de nuestra residencia. Pues todo esto, pues como podréis comprobar, ha supuesto pues un detrimento un poco en nuestra formación. Ya que nosotros hemos trabajado como enfermeras, con planilla de enfermeras, pero al final pues sé de otros hospitales que han perdido UCI de neonatos, UCI de pediatría, y teniendo en cuenta que son 24 meses de la residencia, esto supone un 12% de pérdida de formación que no se va a recuperar. Aparte de tener nuestra planilla como enfermera, teníamos que hacer los trabajos que se nos exigía para terminar la residencia, es decir, las memorias, los incidentes, nuestro trabajo fin de residencia, que es de investigación. Y en el tema económico, y bueno, no menos importante, al final, teniendo planilla de enfermera, hemos cobrado nuestro sueldo base, que son unos 900 euros, y simplemente pues el suplemento de noches sin nada más. O sea que, bueno, quizás no sea lo más importante, pero es una llamada de atención también. Entonces, nuestros pilares fundamentales para los residentes de enfermería pediátrica creo que han sido nuestros tutores, que la verdad es que han trabajado el 100% en nosotras. Creo que sin ellos no hubiera sido posible que todo esto lo encauzáramos también. Nos han acompañado durante estos 2 años de residencia, pero nos hemos sentido apoyados también por ellos. Así que, bueno, desde aquí pues les doy las gracias, la verdad, a Maribí, a Blanca, a Esther y a Susana. El compañerismo también ha sido un pilar fundamental, pero vamos, súper importante para mí durante estos meses, porque eran meses muy raros, muy oscuros, y sentir que alguien que estaba al lado, que pasaba por lo mismo que tú, la verdad es que a mí me ha servido. Hemos llorado, hemos reído, pero solo allá donde hemos estado nos han aceptado muy bien.
Y esa cultura de asepsia que los enfermeros de pediatría tenemos tan inoculado dentro de nosotros ha hecho que nosotros podamos dar pues esa educación a esos padres para protegernos a todos. Pero ¿cómo ha sido nuestro día a día? Bueno, pues al final yo creo que puedo destacar la palabra de adaptación, una adaptación constante a los diferentes protocolos que iban cambiando día a día, y a medida que se iba sabiendo pues un poco más, teniendo conocimientos de cómo evolucionaba la enfermedad, hemos flexibilizado un poco pues las medidas del servicio de neonatos hasta alcanzar esa normalidad que nos va a acompañar en mucho tiempo. ¿Cómo estamos trabajando ahora? Pues a la madre que llega por urgencias, bueno, una parturienta, bueno, pues se le hace una PCR, entonces si es negativa, se intenta pues que siempre esté con la familia, con la mamá, se le ingresa a la madre si es a término y si tiene alguna complicación o pretérmino, pues se le ingresa en UCI, y si es positivo, si es a término, pues se aísla también favoreciendo ese vínculo con la madre en planta, y si es pretérmino o hay alguna complicación, pues se aísla en UCI. Si no se sabe, es decir, si la madre viene por urgencias y es algo inmediato, al bebé tenemos habilitadas 2 habitaciones en la UCI que cumplen esa función de aislamiento hasta que sale la PCR de la madre. Y yo, como digo, que menos mal que esto ha pasado en el siglo XXI, porque ha sido momentos muy duros donde muchos papás no podían venir porque eran positivos o porque habían estado en contacto con gente positiva y iban en cuarentena, y esto, bueno, pues era bastante duro ver cómo al final tú eres el cuidador principal y los papás estaban tan lejos, perdiéndose esa evolución de ese niño, que la verdad es que ha costado psicológicamente, pero para ello teníamos pues dispositivos como tablets, móviles, donde pues utilizábamos esas herramientas como método de acercamiento, y es que de verdad ver a esos padres llorando con esa rabia dentro, y esos niños con esos ojos como platos escuchando la voz de sus padres, que la verdad es que yo me quedo con esos momentos. Y otras medidas que también hemos adoptado es, bueno, pues que el bebé siempre esté acompañado. Cuando la mamá ingresada siempre la acompaña, bueno, siempre que se quiera, siempre acompañada de algún acompañante o la pareja. Eso sí, cuando no es un ingreso prolongado, no les van a dar ninguna noticia, se les pide que por favor sean un único acompañante por turno. Es una unidad de puertas abiertas, entonces siempre pueden estar allí con su bebé, pero eso sí, que utilicen de forma obligatoria la mascarilla. Y como sabemos, pues los niños al final tienen una regulación con el entorno y más esa interacción con los padres, entonces para favorecer esos momentos, lo que les pedimos a los papás es que se retiren la mascarilla y se pongan la protectora y interaccionen con ese niño, que le hablen, que le cuenten un cuento, sobre todo aprovechando pues ese aseo en el canguro, y así fomentar esa regulación del recién nacido con el entorno. Pues, como balance personal, pues es cierto que estamos viviendo una situación muy extraña, que ahora a los que estáis en otros países del otro lado del charco lo estáis pasando bastante mal. Son días duros, días de miedo, de mucha preocupación, inseguridad, pero nos vamos a quedar con lo positivo. Yo me quedo pues con esos abrazos que nos damos con los ojos, que todavía nos seguimos dando, y que ese contacto pues que lo necesitamos siempre nosotros, esas palabras tan sinceras que salen de lo más profundo del corazón, que al final curan más que las medicinas. Me quedo pues, ay, perdona, que es que al final me emociono, me quedo pues con esos aplausos a las horas, ¿no?, donde parecía que estábamos más cerca que nunca. Esas llamadas pues a la familia y al novio pues contando los días para poder vernos, y a esas compañeras que han sido lo mejor de este tiempo. Así que mi homenaje pues a todos ellos que no están ya, que nos han dejado. La verdad, esos profesionales que han dado la vida por cuidar. Y bueno, pues que en cierta manera pues que tenemos que intentar hacer de esta profesión pues la más humana, la que nos acerque más, sin obviar que al final todos necesitamos estar acompañados de todos. Hoy por hoy pues doy las gracias por este aprendizaje,
Es cierto que llegar a la residencia pues no ha sido un camino fácil, ha supuesto también pues un reto todo personal y profesional inolvidable, y aunque no nos esperábamos pues este final, la verdad, creo que hemos recibido muchísimo más de lo que nos merecemos. Hemos estrechado lazos, hemos reído, hemos llorado, nos hemos acordado de todos y bueno, pues deciros que aunque ahora estemos en situaciones diferentes y al otro lado del charco pues ahora las cosas vayan un poco peor, que pues deciros que al final las cosas mejoran y que juntos somos mucho más fuertes. Muchísimas gracias y eso es todo. Muchísimas gracias, Mónica. Nos emocionamos todos con tus palabras. Has recibido muchísimas muestras de apoyo en el chat y bueno, pienso que es sentir un poco de todos los que hemos estado ahí reflejado en la dulzura que tú expresas con tu cara, ¿no? Y quiero decir, tiene que para nosotros, los que ya tenemos una edad y que somos veteranos y que como Inma y yo estuvimos en su momento en el Ministerio de Sanidad haciendo ese programa formativo durante 8 años y consiguiendo que esa especialidad viera la luz, es para nosotros un orgullo oír y ver a gente como tú y como tantos otros residentes en enfermería pediátrica, ya que no es una de las especialidades más demandadas. Todos sabemos que la matrona es la que se lleva la palma y en primer lugar, ¿no? Pero gente con vocación que escoge la especialidad de enfermería pediátrica, que la vive, que la siente, hace que a los que ya estamos por delante se nos ponga la piel de gallina y que nos saques una sonrisa y una lágrima. Muchísimas gracias por la entrevista. Ha sido un placer escucharte, de verdad. Gracias a ti. Bien, dicho esto y pasada el momento de que a uno se le encoge el corazón cuando oye exposiciones como la de Mónica, cuando oye cómo se siente, cómo se vive la enfermería pediátrica, a pesar de lo que ella dice realmente, que los sueldos que están cobrando es una verdadera, no digo la palabra, cada uno que la ponga la que quiera, pero enfermería hoy en día está muy mal pagada aquí en España y los EIRs, o sea, los enfermeros internos residentes, la verdad es que da mucha pena. Pero bueno, sabemos que nuestra profesión no es una profesión por la que nos mueva el dinero, sino que nos mueven otras muchísimas cosas, que es lo que nos compensa cuando nos vamos a la cama todos los días. Bien, pasadas estas dos emotivas ponencias, vamos a pasar al trabajo de lo que es la atención primaria y la hospitalización. Vivir en tiempos de COVID, como nuestra webinar dice, la pandemia realmente ha trastornado por completo los sistemas de salud y las consecuencias afectan a todos los ámbitos más allá de los relacionados con el COVID-19. Mientras los hospitales están recuperando poco a poco su funcionamiento previo a la pandemia, los centros de atención primaria reciben ahora todo el peso asistencial, tanto en cuanto al seguimiento de los nuevos casos de coronavirus como con respecto al resto de las patologías de la población. Teniendo en cuenta todo lo que pasó en los hospitales durante el pico de la pandemia, es lógico que se tomen todas las precauciones posibles. Está bien aprovechar la experiencia del COVID-19 para avanzar en una racionalización de las consultas y del funcionamiento de los centros de atención primaria mediante la atención telemática y para impulsar la visita no presencial, pero esto debe hacerse con medios, analizando bien lo que se gana y lo que se pierde, dotando a los centros, asegurándose de que esta transformación la ciudadanía no se sentirá desamparada y que la atención sanitaria mantendrá los mismos estándares de calidad que tenía antes de la pandemia. Bien, pues para hablarnos de atención primaria tenemos a Gisela Mimbrero García, que es enfermera de pediatría de atención primaria desde el año 2009. Es enfermera también en el programa Salud Escola de la Generalitat de Cataluña y vicepresidenta de la Asociación Catalana de Enfermería Pediátrica. La atención primaria, todos sabemos que ha sido la puerta de entrada de los servicios de salud y los profesionales que trabajamos en ella estamos creando un modelo diferente. Hasta el 14 de marzo pasado, cuando el estado de alarma se declaró en nuestro país, la enfermería pediátrica trabajaba de una manera diferente a como se está haciendo en estos momentos, como veremos en nuestra siguiente ponencia. El coronavirus llegó
y lo cambió todo. Y algunos de estos cambios han venido para quedarse. Gisela nos va a exponer cómo hemos ido estructurando y reorganizando todas nuestras actividades pediátricas en la atención primaria durante la pandemia, cómo hemos cambiado la actividad presencial por la virtual y cómo nos estamos adaptando a estos momentos de nueva normalidad. Con su ponencia Reinventando los cuidados de enfermería pediátrica en la atención primaria, nos va a dar una visión de lo que se ha hecho en la Comunidad Autónoma de Cataluña. Cuando quieras, Gisela. Hola, muchas gracias, Ana, por la presentación. En primer lugar, buenos días para las compañeras y compañeros de Latinoamérica y buenas tardes a los que nos seguís aquí desde España. Muchas gracias por esta oportunidad a Mercedes por poder explicar nuestra experiencia, ya que yo pongo la voz, pero es la experiencia que hemos vivido muchas compañeras, y poder dar visibilidad a la primaria, ¿no? También comentar, como ha dicho Ana, que yo estoy en Cataluña y que es cierto que nosotros no hemos vivido la pandemia de manera tan grave, podríamos decir, como las compañeras de Madrid. Hemos tenido esa suerte, pero es cierto que nos hemos tenido que reinventar. Voy a compartir la presentación. Sí. Vale, perfecto. En primer lugar, os quería situar un poquito donde estoy yo trabajando. Yo estoy trabajando en Reus, que es una ciudad de Tarragona, que tiene una población de 110.000 habitantes y en la cual está estructurada que hay 5 áreas básicas de salud, de las cuales 4 pertenecen a l'ICS, bueno, a la Generalitat, ¿no? Instituto Catalán de Salud. En nosotros hemos estado, los CAPs, los centros de atención primaria, hemos estado siempre abiertos, no se han cerrado en ningún momento, como ha pasado por desgracia en otras comunidades como Madrid, ¿no? Desde dirección se tomó una decisión que creemos que fue muy acertada, que fue reunificar la pediatría. Es decir, separaron adultos de pediatría. Yo actualmente, bueno, desde el año 2009, o sea, llevo 12 años trabajando en pediatría en el CAP Sant Pere, en un edificio, en una consulta. Y hay otras compañeras que estaban en el CAP Llibertat, ¿no? Entonces lo que hicieron fue separar. Dejaron todo lo que es el CAP Sant Pere, es decir, todo un único edificio para adultos. Separaron, también hicieron diferentes circuitos, zona sucia, zona limpia, y pediatría la reunieron toda en el CAP Llibertat, que os he puesto aquí una foto, con lo cual nosotros empezamos pues ya mal, que se dice, ¿no? Porque nos enfrentábamos a una pandemia, cambiábamos de lugar, cambiábamos de consulta, se rompía absolutamente todo lo que estábamos haciendo desde hacía muchos y muchos años. Ay. Perdón, que me ha ido para atrás. Cuando entrábamos en el confinamiento, como propiamente he dicho, todas nuestras agendas quedaron anuladas. Quedaron anuladas, pero nadie las anuló. Es decir, se presuponía que por el hecho de que se creaba un estado de alarma, que se decía en todos los medios, todas estas visitas quedaban anuladas, quedaban todas las visitas presenciales completamente anuladas. Es cierto que nosotros a nivel informático tenemos unos medios para poder enviar comunicaciones masivas a los niños, bueno, a los papás de nuestro contingente. Pero esto solamente lo podíamos hacer aquellas personas, aquellos papás o mamás que nos habían facilitado un consentiment, que se llama en catalán, que es un consentimiento firmado en papel y que algunas enfermeras llevábamos 4 o 5 años que se lo estábamos pidiendo, pero bien no sabíamos ni para qué era. O sea, desde la Generalitat existía una cosa que era el consentiment, que es esta persona nos daba un consentimiento para poder utilizar su número de móvil y poderle enviar un SMS. Bueno, pues yo de 1.170 o 1.160 niños que tengo en el contingente, tenía aproximadamente unos 400 consentiments firmados y entonces aproveché, como veis, podéis ver aquí, el día 13 de marzo a las 12:19 y a las 12:22 y mandé mensajes masivos diciendo de que todas las visitas quedaban anuladas hasta
nuevas noticias. He ido mandando e-consentiments pues el 25 de marzo, el 17 del 4, porque como os he comentado nos cambiaron de lugar, o sea, nosotros estábamos visitando en el Cap Sant Pere en una dirección y nos cambiaban a otro centro y esto no se notificó a los pacientes. Fuimos nosotras mismas que teníamos que repasar nuestras agendas, teníamos nuestras agendas previas al coronavirus imprimidas en papel y nosotras mismas íbamos repasando la agenda. Lo hacíamos desde el CAP, es decir, desde el Centro de Atención Primaria, o bien desde nuestra propia casa, con nuestro propio teléfono, con nuestro propio ordenador, un poquito con los medios que teníamos cada una, ¿no? Perdón, me he ido para atrás. Trabajábamos, o sea, hasta ese momento nosotros trabajábamos con nuestras agendas propias de enfermería, ¿no? Cuando estábamos en el estado de alerta cogíamos nuestras agendas propias de enfermería y hacíamos la gestión telefónica de los niños de nuestro propio cupo, nuestro propio contingente que se llama. Aproximadamente tardaron, bueno, yo tengo una ventaja que como bien ha comentado Ana en mi presentación, Hago Salud y Escola, que es un programa que yo desde el año 2008 voy a un instituto y hago como gestora de salud, yo tenía un portátil de la Generalitat con acceso a las historias, pero esto no ocurre con la gran mayoría de profesionales. Entonces Informática creó un enlace, que os he puesto aquí un par de fotos, creó un enlace para que nosotros desde nuestra casa con nuestros propios PCs, portátiles, tablets, etcétera, pudiéramos acceder al sistema de historias de la Generalitat. Esto tardó más o menos una semana en poder estar activo y funcionando correctamente. También crearon lo que se llama la e-consulta, es consulta telemática. Había muchos problemas hasta antes del coronavirus porque sí que es cierto que los adultos podían hacer e-consulta, pero había como un vacío legal porque los niños al ser menor de edad no podían tener la e-consulta creada. Pues bueno, en menos de 40 horas por el coronavirus se pudieron crear las e-consultas y como veis en esta foto de la parte inferior a mano izquierda, aquí los papás nos escribían en el título pues lo que iba, es como un email, el título vacunas. En la descripción que yo he puesto prueba, pues ellos ponían, perdón, tenía hora para vacunas, puedo posponer las vacunas, porque sí que es cierto que había mucho miedo en la población, ¿no? Por todo lo que estaban viendo en la televisión que había pasado en otras comunidades, que nosotros no estábamos tan mal, pero tenían mucho miedo, entonces ellos te escribían aquí. También por esta e-consulta hemos hecho seguimiento, sobre todo en el confinamiento total y absoluto, seguimiento de lactantes, pues imaginar que una mamá tenía ahora con nosotros el 19 de marzo y para la revisión de los 6 meses, ¿no? Pues a través de la e-consulta o muchas veces apoyando al teléfono, ¿no? Llamábamos por teléfono, le preguntábamos este bebé de 6 meses si todo el desarrollo psicomotor, si decía, pues no sé, si se daba la vuelta, todo lo que hacíamos normalmente en la consulta lo hacíamos todo por teléfono, explicábamos, por ejemplo, toda la alimentación complementaria, todo el BICOS, todas las pautas, pero sí que es cierto que no le podíamos dar nada en mano porque lo hacíamos todo por teléfono. Pues con esta consulta nosotros mandábamos recomendaciones alimentarias, recomendaciones de seguridad en casa, todas las dudas que tenían las mamás que habíamos apoyado por teléfono, si era necesario lo podíamos mandar también por este consulta o este email que es bidireccional. Todavía lo estamos usando y es bidireccional. Ay, perdón, que me voy para atrás. Cuando estábamos en confinamiento completamente, se pararon todas las visitas, es más, la población no quería venir a los CAPs, tenían mucho miedo y claro, sobre todo era el tema del recién nacido. ¿Qué hacíamos con aquellos niños que nacían en el momento de confinamiento total, ¿no? Lo que hacíamos era entrar en la historia del hospital, si podíamos, porque no tenemos acceso a todos los hospitales que tenemos en nuestra provincia. La gran mayoría sí, pero algunos fallan a veces. Completábamos historias del recién nacido, hacíamos toda una anamnesis del embarazo, del parto, del peso, del tipo de lactancia. Y bueno, un poco hacíamos, yo siempre decía, ¿no? Me parece que hemos tirado 70 años atrás, ¿no? Porque claro, no podíamos valorar si estaba mamando correctamente
Con lo cual, pues bueno, hacíamos número de tomas, cuántas veces mama, mama de los dos pechos, succiona, ruido, qué número de pañales al día cambias. A veces las mamás decían, creo que no está mamando correctamente. ¿Cuántos pañales cambias más o menos? Ay, pues no lo sé, creo que 5 o 6. Pues mira, apúntatelo que mañana te vuelvo a llamar o mañana te llama la compañera. Y hacíamos un poquito lo que podíamos, es decir, es cierto que nadie tiene, o casi nadie tiene báscula de lactantes en su casa, ¿verdad? Pero sí que tienen báscula de adultos. Pues les decíamos, pésate tú y pésate tú con el bebé. Dime la diferencia. Y vamos registrando estos pesos en la historia del. A veces también tenían dudas sobre el ombligo, ¿no? Si lo estaban curando bien, si no, si estaba seco. Pues le decíamos, huélelo, huele mal, huele bien, mándame una foto del ombligo, mándame una foto de la piel de alrededor del ombligo. Y solventábamos bastantes dudas. Era una cosa bidireccional, es decir, yo le podía escribir y ella me contestaba, y pienso que esto, bueno, hemos ganado en este aspecto porque la suerte que tenemos es que pediatría, los papás, es gente joven, que todo el mundo domina las nuevas tecnologías, o casi todo el mundo, y era bidireccional, ¿no? Y nos daba una tranquilidad. Pero sí que es cierto que si teníamos que visitar a algún niño, lo visitábamos, ¿no? ¿Cómo lo visitábamos? Pues aquí de esta guisa me he puesto yo aquí al lado, ¿no? Esto es una bata impermeable tipo UL que nos hicieron llegar y muchas gracias porque no teníamos en un primer momento batas de usar y tirar para cada niño. Guantes, visera, gorros, bueno, un poquito lo que ya sabéis, ¿no? Ay, me voy para atrás, perdón. Vale, además de gestionar lo que os he comentado y hacer el seguimiento de nuestras agendas propias de enfermería, es decir, pues nosotros cada lunes, cada martes mirábamos las agendas que teníamos, íbamos llamando, si era una cosa que se podía posponer, informábamos a los papás que lo posponíamos, si era una revisión de 18 meses, la hacíamos por teléfono, todo el desarrollo de psicomotor, las pautas alimentarias, pero aparte de todo esto teníamos que hacer otras cosas, ¿no? También nos tocaba hacer de enfermera de puertas. Esto es un nuevo rol que nos tocó hacer. Pusieron una puerta en nuestro CAP, que he dicho que era solo de pediatría, una mesa, un ordenador, y entonces teníamos que hacer la gestión de la visita espontánea y programada. Es decir, cualquier persona que se acercaba al CAP espontáneamente teníamos que preguntarle que para qué venía y guiarle completamente si iba al circuito de sucios o circuito de limpios, ¿no? Porque sí que es cierto que todo lo que era la planta donde hacíamos revisiones del recién nacido, vacunas, esto teníamos que asegurarnos muy bien que no se nos colara ningún niño enfermo. Y hacíamos también gestión de toda la visita programada, es decir, nadie accedía al centro sin que nosotros le preguntáramos y nos llamáramos a la enfermera correspondiente. ¿Por qué? Porque teníamos que asegurar que no se vieran en las salas de espera, teníamos que asegurar un tiempo prudencial entre visita y visita y teníamos que poder desinfectar absolutamente todo lo que hubiera utilizado aquella compañera. Aparte de hacer de enfermera de puertas, algún día nos tocaba hacer de enfermera de agenda de urgencias. En este caso gestionábamos la telefónica de los niños del área básica, es decir, pues aquella mamá que tiene una duda pero que no tiene visita iba a esta agenda de urgencias. Aquellas compañeras que estaban de baja y que entonces no le podían hacer una e-consulta a su enfermera referente porque estaba de baja, iba a esta agenda. Aquella persona, por ejemplo, en mi caso, pues yo hoy miércoles estoy de enfermera de puertas y viene una llamada de un niño de mi cupo, no me puede ir a mi agenda porque está cerrada porque yo hago de enfermera de puertas, iba a esa agenda. Y aparte, algún día también estábamos como enfermera no presencial, es decir, no estábamos en el CAP, no estábamos en el centro de salud, pero continuábamos con la gestión telefónica con nuestro teléfono, poníamos almohadilla 31 almohadilla, que es número oculto, o bien haciendo todas las e-consultas. También en el confinamiento hacíamos todas las analíticas o recogida de muestras urgentes, porque sí que es cierto que los niños se ponían menos malitos, pero había alguno que estaba malo, que tiene una analítica programada urgente, que tiene una enfermedad crónica que se tiene que pinchar, y lo hacíamos. Y también hacíamos curas, heridas y vendajes porque los niños son niños y se atentan. Vale, pasamos un
un poquito a la fase 0, ¿no? Desde el Departamento de Salud, desde la Generalitat, ha quedado muy claro que lo que tenemos que hacer es reforzar las visitas no presenciales. Teníamos que, todo lo que pudiéramos hacer que no fuera presencial, por ejemplo, las vacunas tienen que venir al centro de salud, pero todo lo que pudiéramos hacer no presencial lo teníamos que reforzar. Continuamos haciendo todo lo de hasta ahora, toda la fase de confinamiento, hacíamos de enfermera de puertas. Un segundito. Dígame, Ana. Ana. Vale, perdón. Hacíamos de enfermera de puertas, hacíamos la gestión de toda la visita espontánea, que cada vez había más, porque recordemos que la fase 0 ya se podía salir a la calle, con lo cual había como una falsa seguridad. Podemos salir a la calle, podemos ir a pedir visitas. Entonces, la enfermera de puertas cada vez tenía más faena en gestionar la visita espontánea. Continuamos haciendo enfermera de urgencias para hacer lo que os he comentado, gestión telefónica y consulta, y hacíamos mucho de enfermera no presencial, por teléfono, por e-consulta. También nos da la posibilidad de hacer videoconferencias. Lo que os he comentado, mandábamos trípticos, por ejemplo, hechos de la Generalitat de la alimentación, todo el material posible para que los padres tuvieran una tranquilidad. Y anulan la posibilidad de coger cita por internet. De esta manera pasamos a que la enfermera de atención primaria gestiona absolutamente todas las citas de su agenda, todas. Es decir, el administrativo apunta como telefónica y nosotros gestionamos toda aquella visita que yo quiero hacer de manera presencial. Las visitas las hacemos con EPI, vuelvo a poner la misma foto porque no me ha gustado verme así y me he hecho muy poquitas. Hacemos todas las visitas con los equipos de protección. En la fase 0 hacemos vacunación hasta los 15 meses de vida, que es lo que marcó la Generalitat que teníamos que hacer. Se posponen las vacunas no financiadas por orden del departamento. Hacemos extracciones urgentes, curas heridas, y la revisión de los 6 y los 18 meses, como os he comentado, las hacíamos por teléfono porque no podíamos dejar pasar de hacer una buena valoración del desarrollo psicomotor del niño. En la fase 1 todo lo anterior, y sí que es cierto que reiniciamos la inmunoterapia, que hasta ahora estaba parada, pero con algún pequeño cambio. Anteriormente poníamos la inmunoterapia, hacíamos esperar 20-30 minutos en la área básica para ver posibles reacciones, y ahora no. Ahora la orden es, se pone la inmunoterapia y el niño no puede permanecer en el centro. Reiniciamos la vacunación no sistemática, excepto la rotavirus, puesto que consideran que el hecho de dar una vacuna oral hay más riesgo de que el niño, para evitar aerosoles y partículas, de momento no se está dando. Y hacemos revisiones que coincidan con las vacunas. En la fase 1 empezamos también a hacer PCRs. Pensar que en primaria estuvimos prácticamente 2 meses sin poder hacer PCR, ¿no? Porque desde el 14 de marzo hasta el 11 de mayo no teníamos la posibilidad de hacer PCRs en primaria, con lo cual en Cataluña solamente se hacían PCRs a los casos graves. Y se hacían en los hospitales o en los CUAPs, en los centros de urgencias. Aquí soy yo con una compañera que he pedido permiso para poder poner la foto, equipo PCR. Fase 2, fase 3, hacíamos revisiones del programa del NENSA hasta los 6 años, ¿vale? O sea, hacemos las revisiones, ampliábamos de los 15 y hacemos ya todas las revisiones hasta los 6 años de vida. Y hacemos captación activa de niños mal vacunados, es decir, también aquí, aparte de gestionar toda nuestra consulta, tenemos listados de niños que han quedado mal vacunados, porque también tenemos que pensar que hay papás que no han querido venir, no han querido vacunar a los niños por miedo. Es muy respetable. Entonces, tenemos listados de vacunas y hemos ido llamando por teléfono, mandándose consultas, mandándose email para poder citar a todos estos niños y poder tener una tasa vacunal correcta. En la actualidad estamos haciendo por las mañanas, vamos alternando extracciones o PCRs. Continuamos haciendo revisiones del programa del niño sano hasta los 6 años, aunque la orden es de ir aumentando y hacer niños mayores, pero el horario no da para más, porque tenemos que hacer extracciones, tenemos que hacer PCRs, tenemos que hacer vacunaciones de niños atrasados, revisiones hasta los 6 años de vida. Hacemos la captación activa, es lo que digo, hacemos mucha telefónica.
hacemos toda la vacunación no sistemática, membeos, nimenris, vexeros, papilomas, rotavirus, y sí que hacemos revisiones oportunistas en niños de más de 6 años. Por ejemplo, si un niño contacta con el pediatra porque tiene una escoliosis, manda fotos y la pediatra lo quiere valorar in situ, pues aprovechamos ya que viene y hacemos todo lo que podemos hacer, no doblamos visitas, ¿no? Tenemos que potenciar mucho la visita no presencial, gestionamos completamente la agenda de enfermería, es decir, hacemos de administrativos, de telefonistas, absolutamente todo, citación por parte del equipo, ¿no? Enfermería y pediatra, pero el grosso, o sea, casi el 80% yo creo que lo hacemos en enfermería, realización de PCRs, de analíticas, y hacemos formación online y videoconferencias, ¿no? Reuniones, todo lo que son protocolos que teníamos aplazados, bueno, pues todo lo estamos haciendo por videoconferencia. Seguimos con todas las actividades de seguimiento y control, potenciando mucho los cuidados telemáticos, y yo creo que hacemos más de gestoras de salud, ¿no? O sea, cuando tienen una duda sobre salud, se dirigen a nosotros. Esto es, por ejemplo, una foto que he puesto de una e-consulta, nos mandan fotos. Aquí pone doctora, pero bueno, porque era para mi compañera, creo, pero si no, o la enfermera o la Gisela, y te mandan fotos y hacemos todo lo que podemos de manera telemática. El futuro está aquí y lo tenemos ya, ¿no? Como he comentado, hemos estado casi 2 meses sin hacer PCRs en la primaria, con lo cual, esto es noticia bueno, nosotros nos han hecho una reunión hoy y nos comentan que hay que recaptar a todos aquellos niños con una alta sospecha de coronavirus positivos y que no se les pudo hacer PCR porque no había en la primaria. Les tenemos que hacer, nos han dado unos listados, tenemos que llamarlos y tenemos que hacer test serológicos rápidos. Hoy también nos han comentado que hay que hacer PCRs, vamos a aumentar el horario de hacer PCRs, haremos más PCRs a la semana, y también tenemos pendiente la vacunación escolar y se supone que en octubre tendremos que llevarla a cabo. De momento no sabemos mucho más. Pues muchas gracias y hasta aquí mi presentación. Muchas gracias, Gisela. Es que las cosas del directo... Sí. Me cuesta. He estado siguiendo. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad es que toda esta reinvención, esperemos que todo lleve a buen puerto. Desde luego la e-consulta yo creo que ha venido para quedarse, seguro, y para desmasificar también. Yo creo que es una de las cosas positivas de todo este entramado, porque bueno, realmente quita muchas visitas presenciales. Lo que pasa que también todo el tema de gestionar todo lo que se consulta de telefónica nos quita muchísimo tiempo. Pero lleva tiempo. Muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado muy claro, por lo menos, lo que se ha hecho aquí en Cataluña, y no sé en otras comunidades autónomas cómo sea el tema, pero bueno, sé que también se han hecho cosas muy parecidas. Gracias. A ti. Vamos a seguir con la parte para finalizar ya, con la última. Yo no sé si se ve bien, yo ahora tengo mucho problema con la pantalla, no tengo ni idea si se está viendo, si no se está viendo. Inma, ¿me ves? Perfectamente. Vale, perfecto. Te veo, Ana. Perfecto. Pues entonces, bueno, vamos a pasar con la última ponencia, no por ello la menos importante, sino la que quizá más peso ha llevado en toda esta pandemia, debido a que los hospitales han sido, ¿no?, los punteros en todos estos temas. Inmaculada Torrijos Rodríguez nos va a hablar desde Cantabria. Hemos escogido otra comunidad autónoma para ver diferentes puntos de vista de diferentes situaciones aquí en España. Ella es enfermera especialista en enfermería pediátrica en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander. Máster en Dirección y Gestión de Servicios Sanitarios por la Universidad de Cantabria. Miembro del Consejo Consultivo, asesor de la Unidad de Investigación en Cuidados de la Salud, Investel-ISTI, durante varios años. Docente en cursos de formación continuada en el Hospital Marqués de Valdecilla y en los cursos de verano de la Universidad de Cantabria. Inma nos va a hacer una foto de la actualidad y del futuro próximo después de los momentos vividos. Ella va a abordar los cambios que se han sucedido
en el área pediátrica de su hospital, tanto a nivel estructural como organizativo, y cómo estos cambios repercuten en la estancia de los niños. También nos va a comentar qué áreas de mejora se quieren establecer y cuáles van a ser los problemas que a corto plazo se pueden ver derivados de esta situación. Su intervención lleva por título El impacto del COVID-19 en el niño hospitalizado, efectos colaterales. Inma, cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a la organización por confiar en mí, ¿no? En mi intervención. Muchas gracias a Mercedes Gómez del Pulgar y especialmente a ti, Ana, que con mucho cariño, el cariño que te tengo, y muchas gracias por confiar otra vez de nuevo en mí. También aprovechar a felicitar a mis compañeras, ¿no? A las ponencias que ha tenido por parte de Elda, de Gisela y de Mónica, que me han encantado y me parece que han aportado un valor añadido. Voy a la presentación. Da gusto tener a todo el mundo pendiente, ¿no? Bueno, como bien decía Ana, la jornada, la charla que voy a dar, ¿no?, es respecto al niño hospitalizado. También, para centrarnos, el hospital donde yo trabajo es el Hospital Universitario Marqués de Valdecillas, que se creó en 1929 y tiene una media de 930 camas. En la época del COVID esto se amplió hasta casi 1020, ¿no? O sea, que se fueron ampliando a medida que se iban sucediendo los ingresos hospitalarios. 36 corresponde al área de hospitalización pediátrica y 6 al área de intensivos pediátricos. También disponemos de un área de urgencias pediátricas de corta estancia, neonatología con cuidados intensivos, de medios, mínimos, aislamiento y externos, y las consultas pediátricas, de manera que es un hospital verdaderamente un poco de referencia a este nivel. También hay cirugía pediátrica y hay otro hospital comarcal que también atiende urgencias pediátricas, pero cuando es grave se deriva al hospital Valdecilla. Tened en cuenta que también durante la pandemia este hospital se cerró porque todo era, bueno, pues para los ingresos COVID. Como ustedes están viendo y por todo lo que están comentando también mis compañeras, esto ha sido a nivel general, no solamente es de este hospital, sino que se puede extrapolar tanto en Madrid, que bueno, pues ahí verdaderamente la pandemia dio con mayor fuerza el índice de casos, pero ha sido a nivel general, tanto en España, Europa, como a nivel mundial, ¿no? Ha obligado a habilitar nuevas zonas, de día en día, iban ingresando los pacientes y había 10, después 20, después 30, las camas de UCI empezaron por 6, después eran 12, 24, se ampliaron en 60 y eso iba subiendo. Se aumentaron también se cambiaron todos los circuitos, se hizo como un hospital COVID y otro hospital no COVID, de manera que el circuito era diferente de ingresos de los niños en el hospital, de los pacientes adultos, y se priorizó verdaderamente, pues claro, la asistencia de adultos donde mayor casos había. Las agendas de consultas externas se suspendieron, las intervenciones quirúrgicas de menos gravedad también se alteraron y todo se paró, se colapsó. Hubo como un lapso de tiempo. Mirad, según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, estos son los casos que había de ingresos en España, como lo vemos aquí a la izquierda, yo creo que se ve, y a la derecha en Cantabria. O sea, que es que hemos sido todos en la misma par, ¿no? Y aquí a la derecha he puesto también los ingresos, la evolución hospitalaria que ha habido también en Cantabria. También, según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, vemos pues eso, los pacientes hospitalizados, y vemos los grupos de edad, por lo cual vemos que los niños menores de 2 años o de 2 a 4 años o menores de 14 años, la incidencia ha sido muy poca, ha sido verdaderamente muy escaso, ¿no? Los ingresos hospitalizados y los casos. Se están estudiando ahora mismo en diferentes grupos de trabajo, entre unos de ellos el Sant Joan de Déu, el ver muchas veces el por qué, ¿no? Por qué ha pasado, piensan que el sistema inmunológico, la microbiota que tiene la gente joven, los críos, para que no haya tantas, desarrollan muy poco la enfermedad, tienen unos síntomas muy banales, muy leves. Y aquí, bueno, pues a la derecha también vemos según los grupos de edad. Yo quería para que tuvieran una idea general. Y aquí es lo mismo, es un poco ver los que no están hospitalizados y vemos que digamos que se engrosa, ¿no? O sea, la imagen se engrosa a medida que va aumentando lógicamente el rango de edad.
Aquí ahora mismo la pandemia o los mayores índices, los mayores casos han sido en gente mayor y todos lo sabemos, ¿no? Que las patologías, la gente con patologías de base o gente más mayor ha sido verdaderamente la gran afectada. Y aquí vemos un poco, bueno, pues vemos para que tengan ustedes un poco, vean los no hospitalizados en la UCI y los que han fallecido. Según un estudio que se realizó en abril de 2020, o sea, que ha sido hace poco, que se estudió en Madrid, ¿no?, durante la pandemia, verdaderamente los casos de coronavirus en la población infantil solamente ha representado el 0,8% de los casos. Han requerido ingreso el 60% de esos que se han ingresado a los niños en el hospital, sobre todo yo creo que para una asistencia, para una vigilancia más intensa, ¿no? El 9,7 fueron ingresados en las unidades pediátricas de cuidados intensivos. Por ejemplo, aquí en este hospital estuvieron ingresados 3 niños en la UCI pediátrica y casi todos necesitaron aportes respiratorios por problemas respiratorios, ¿no?, que es el gran problema que a veces tienen los niños, sobre todo cuando tienen alguna patología de base. Ya centrándonos en las pautas de actuación y para centrarnos para ir un poquito más rápido, ¿qué cambios ha habido? Yo creo que lo han plasmado ya también mis compañeras, ¿no? Se estableció un triaje en el servicio de urgencias, ¿no? Entonces, dependiendo, se hacía una pequeña encuesta con una serie de preguntas, toma de temperatura y cómo venía ese niño y lógicamente se separaba, ¿no?, a una sala de espera diferente. Si el niño tenía positivo, tenía, bueno, pues con datos que nos podían abordar de que fuera COVID positivo, se dejaba en una parte y si no en otra. Lógicamente, uso obligatorio de mascarilla tanto para el niño como para el acompañante o acompañantes, aunque siempre se decía que solamente un acompañante por el niño, un progenitor, una familia. Y lógicamente a veces ahora mismo ha tomado relevancia, pero la gran olvidada, ¿no?, durante todo este tiempo, la higiene de manos. Ha visto que verdaderamente la solución hidroalcohólica es fundamental en la prevención del desarrollo del contagio de esta enfermedad. Bueno, los EPIs, ¿no?, que también todas mis compañeras lo han plasmado en este momento, ¿no? La utilización de los EPIs. Nadie sabía cómo había que ponerlo de una forma adecuada, quitárnoslo. Lógicamente se actualizaron todos los protocolos, se dio formación continuada, se daba por la mañana a las 8 de la mañana para la gente que salía de noche, por la tarde a media mañana, a las 3 de la tarde. O sea, se facilitó que todos los profesionales, tanto médicos, fisioterapeutas, celadores, enfermeras, bueno, pues hasta de las personal también de la limpieza, que supiera cómo se tenían que poner los equipos de protección adecuada, tanto en las plantas, en las unidades de hospitalización, en las urgencias, como en la UCI, ¿no? En la UCI teníamos un protocolo también, que como teníamos que ponernos el buzo y quitarlo, ¿no?, una formación adecuada. Se aumentó la contratación del personal dentro de las posibilidades que había, ¿no? Se priorizó de que en las plantas COVID, que había este tipo de pacientes ingresados con esta patología en ese momento, pues estaba reforzado de personal, en detrimento de otras plantas de que no había los pacientes con esta enfermedad. También se contrataron alumnos de enfermería, ¿no?, como también antes comentaba Mónica, de las especialistas. Se contrató alumnos de enfermería como una forma también de ayudar, porque todas las manos faltaban. Y lógicamente separaron los quirófanos, a no ser que fuera algo súper importante o muy decisivo a la hora de una urgencia. Eso también, bueno, lo refiero después, ¿no?, que se llevó de que los padres no llevaban a los niños a las urgencias pediátricas por el miedo al contagio, y a veces patologías tipo, no sé, pues una apendicitis, ¿no?, se demoraron demasiado en el tiempo con las consecuencias posteriores, ¿no?, a ese nivel. Se reconvirtieron espacios de pediátrico en adulto, y también eso lo han dicho mis compañeras, ¿no? Todo era para los adultos y cada vez las camas de hospitalización pediátrica se fueron en disminución, y hoy trabajábamos con niños y mañana estábamos con adultos. O sea, fue una reconversión por horas. Se creó una gran movilidad de personal de enfermería en general, ¿no?, que hacia los adultos, cambios en la cartelera, estar de mañana, de tarde, es decir, te cambiaban de servicio de forma voluntaria o, bueno, pues te animaban a que fueras a ayudar, ¿no? Toda la gente que habíamos trabajado en intensivos, pues para que fuéramos a la unidad de intensivos.
Se cerró el aula hospitalaria, las salas de juego, los voluntarios que iban al hospital, como la Fundación Teodora, buscando sonrisas, los alumnos de medicina, los alumnos de enfermería que van a colaborar para hacer más agradable la estancia de los niños en el hospital, pues todo eso se paró de repente. Se cerró el parque infantil, solamente podía estar un progenitor en la unidad, en la planta de hospitalización, que muchas veces estaba pues la mamá, el papá, el hermano, todo ello. También se creó una unidad de salud mental en el hospital durante la pandemia como apoyo tanto a los profesionales, a los enfermos y a las familias, ¿no? Y lógicamente todas las consultas se pararon, se cortaron, ¿no? Como bien decía Gisela, y se hace mucho por todo consultas a nivel telefónico, solamente lo imprescindible. Y lo que les decía ya antes, los problemas por demora diagnóstica en algunas patologías que se demoraron demasiado en el tiempo. Esos fueron unos cambios significativos. Y yo me pregunto, los derechos del niño hospitalizado, ¿no? Las estancias en el hospital en el que puedan jugar y estudiar. Esto está publicado y está dicho los derechos que tiene el niño al estar en el hospital. Disponer de libros, juguetes y medios audiovisuales adecuados a su edad. Disponer de material didáctico que favorezca su estudio. Tener un aula hospitalaria, tener formación, sobre todo cuando ingresa un niño que a lo mejor está pues, en un grado superior, ¿no? Bueno, a lo mejor está en la ESO, en el cuarto, o está en bachiller, y será atendido por personal cualificado, ¿no? Con este popurrí en esos dos momentos que fueron un poco, bueno, pues en el pico casi de la pandemia. ¿Qué impacto psicológico también me ha parecido que era reseñable, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, el aislamiento, la distancia física, el cierre de las escuelas y los lugares de trabajo nos afectan y nos producen estrés, ansiedad, miedo y soledad. Y los niños son especialmente vulnerables, ya que sufren ansiedad al ver que un familiar fallece o debe recibir tratamiento. Me preguntamos, y algunas veces lo hablo con algunas compañeras, digo, esos lugares donde se ha perdido los trabajos, se ha perdido, no hay nivel adquisitivo, no hay dinero, cómo repercute, cómo los chicos con problemas de convivencia familiar se hacen más vulnerables, cómo están viviendo esos niños su situación familiar, y ver a un padre que está agobiado y con ansiedad producido por su situación, ¿no? Entonces, bueno, todo eso produce un impacto psicológico en el niño, ¿no? Que yo creo que en breve lo vamos a empezar a ver o lo estamos ya viendo, ¿no? Según UNICEF, entre el 10 y el 20% de los niños del mundo experimenta algún problema relacionado con salud mental. Casi la mitad de los niños con problemas de salud mental lo desarrolla antes, hasta los 14 años. El suicidio es la segunda causa de mortalidad. Y según expertos en psiquiatría y psicología clínica de la infancia, 1 de cada 4 niños, 1 de cada 4 han sufrido aislamiento por COVID y presenta síntomas depresivos o de ansiedad. O sea que esto es verdaderamente que nos puede hacer pensar en a qué nos estamos ahora mismo enfrentando o qué problemas vamos a tener. Estamos viendo ya en el hospital aumento de patologías relacionadas por el impacto psicológico, ¿no? Relacionadas con la psiquiatría. Y yo creo que va a ir totalmente a más, ¿no? La familia, lo que decía, ¿no? Los problemas de salud mental, aumento del maltrato infantil, de trastornos en la nutrición, porque esas familias no tienen dinero, no tienen un salario adecuado para darle una nutrición adecuada al niño, a ese niño, tanto un bebé, lactante, como más mayor, y entonces eso va a repercutir también en el estado de salud de ese niño o adolescente. Entonces, bueno, pues un poco. Y después, ¿qué impacto psicológico ha habido en el personal de enfermería en el hospital, ¿no? Que lo hemos vivido. Pues lógicamente nosotros, yo hablo más desde el punto de vista de enfermería, ¿no? Siempre lo tenemos todo controlado. Vamos al hospital, lo tenemos todo controlado, sabemos lo que tenemos que hacer, cómo actuar, somos las personas que más o menos manejábamos, y ahora mismo tenemos una falta de control. Aquello ha sido o es, bueno, pues a veces era sobre la marcha, es que se iban abriendo las plantas sobre la marcha, de ahora para ahora. Tenemos una sensación de peligro. Yo creo que ahora mismo ya está todo más tranquilo, hay una
diferente sensación, ¿no? Pero en aquellos momentos es una sensación de peligro, de nos podíamos infectar. Cada uno se ponía unos EPIs que cada día, bueno, yo digo, pues no, bueno, a veces había gente que del miedo, ¿no? Y una falta de información en un primer momento, ¿no? No hacen falta las mascarillas, sí hacen falta las mascarillas, FP2, ahora mascarilla quirúrgica, ahora sin mascarilla, ahora la pantalla. Entonces, a veces todo eso, hasta que se pudo organizar, creó un poco bastante desconcierto. Ha provocado un estrés postraumático. Hay gente que todavía está muy tocada a nivel de afrontar la enfermedad, de que tiene miedo, todavía tiene miedo, ¿no? Y lógicamente hay aumentos también de enfermedades mentales, ¿no? Sobre todo depresión, y hay, bueno, pues todavía a nivel del personal, yo, vamos, cuando hablo con las compañeras, todavía noto que se siente miedo, ¿no? Miedo sobre todo a un repunte que se está hablando continuamente, de que el nivel de edad, ¿no? De que va a venir en octubre, septiembre, que va a haber un nuevo repunte con un aumento del impacto, digamos, de la incidencia en los niños y en los adolescentes, y genera miedo, ¿no? Sobre todo también verdaderamente al nivel familiar. En el hospital el futuro es incierto, porque verdaderamente el futuro es incierto tanto en el hospital como en nuestra vida. Aquí lógicamente se está preparando para un futuro aumento de los ingresos hospitalarios, y de hecho se han ampliado ya las camas a nivel de pediatría. Se quiere trasladar incluso a un pabellón aparte para tener toda la pediatría como más conjunta, y se están abordando a ese nivel. Entonces, bueno, pues el futuro nadie le sabe, pero esperemos que podamos estar ya más preparados y sobre todo tener más información y estar nosotros más preparados psicológicamente para poder abordarlo a ese nivel. Ahora, si tenéis alguna pregunta, yo ya he acabado la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Inma. Bueno, nos has explicado un poco, ¿no?, otra manera de reinventarse en un gran hospital como es Valdecilla, y bueno, creo que se nos ha quedado a todos un poco todo el tema de los derechos de los niños, se han quedado ahí un poco en el tintero, y bien, muchas gracias de nuevo, y vamos a dar paso a las preguntas. Y ya que te tengo aquí, si abrimos todos la cámara, todos los ponentes, y voy a ir mirando las preguntas que nos han ido haciendo, y como te tengo a ti así de reciente y tengo aquí unas preguntas que acaban de surgir en el chat, te la voy a hacer a ti primero. Celia Lobato nos comenta: muchos niños están con ansiedad y medicación para dormir. Dice también que están habiendo muchos suicidios en adolescentes. ¿Qué nos puedes decir? ¿Allí habéis visto en vuestro servicio que han llegado problemas de este tipo? Es lo que comentaba ya en la presentación, de que todo lo que se está viviendo en nuestra vida diaria está repercutiendo tanto en los adultos como en los niños. Y los niños, como bien decía, son más vulnerables. Ha aumentado bastante en el hospital la asistencia a trastornos mentales, o sea, la asistencia a este tipo de patologías como tipo suicidio, como bien lo comentabas tú ahora mismo. Es lo que me parece a mí, que lo hablo muchas veces con las compañeras, ¿no? La vivencia de que en tu vida, ¿no?, en tu vida familiar, como la verá Gisela allí en el centro de salud, que estás viendo en tu vida, en tu familia, en tu entorno, con tus amigos, ves a tu padre que pues lo que decía, que se lo está pasando mal, o incluso que se han contagiado y tienes que vivir en un aislamiento. Eso está repercutiendo muchísimo en los niños y en los adolescentes. Vamos, claramente. Y también, bueno, por las dificultades a veces económicas que hay en algunas familias. Eso no tenemos que olvidar, que, bueno, pues verdaderamente hay una crisis que bueno, pues eso está ahí. Y pienso que ahora mismo o se abordan o se trata de alguna manera que estemos ahí expectantes, o va a ir a más, ¿no? Creo que es importante trabajarlo, ¿no?, tanto desde primaria,
en conjunto como desde el hospital en los ingresos, lógicamente. O sea que es fundamental, fundamental. Y empezar a hacerlo, estar preparados porque va más, tanto en adultos como en niños, ¿no? Lógicamente. Sí, no sé si Gisela tiene algo que añadir por alusiones al tema de los adolescentes. Sí, yo comentar que sí que es cierto que durante el confinamiento hemos detectado peticiones de papás, ¿no? para poder ayudar a abordar a los adolescentes y a guiarlos en este camino que ha sido un poco duro, ¿no? Porque el confinamiento de padres con adolescentes en casa, en pisos a lo mejor no muy grandes y sin terraza, ha sido un poco duro. Entonces, yo por lo que sé, sí que se han hecho visitas por videoconferencias con los centros de salud mental infanto-juvenil aquí en Reus y en Tarragona durante todo el confinamiento, lo que he necesitado, y a día de hoy ya están haciendo visitas presenciales y el número, como comentáis, el número está en aumento. Cada vez hay más pacientes que lo necesitan y cada vez la edad es inferior, ¿no? Estamos viendo pues problemas de insomnio, niños que se hacen atracones pues para poder bajar la ansiedad, niños que decían los papás que se movían un poquito y que ahora como que parece que están más hiperactivos. Sí que lo estamos viendo y desde primaria sí que se están abordando estos temas. Bien, antes de seguir con las preguntas, por si alguien se tiene que marchar, comentaros que vamos a compartir el enlace de estas ponencias y de todo el webinar de esta tarde en el enlace a la web Vivir en tiempos de COVID-19 y en el chat para quien quiera acceder a la página donde hay información actualizada, científica y profesional sobre este tema. Lo digo más que nada por si alguien tiene que salir deprisa. Y vamos a seguir ahora con el turno de palabras. Dice, donde yo trabajo hemos visto varios casos de niños con miedo a comer, por temor a ahogarse con la comida. ¿Lo habéis visto? Gisela, Ima. Perdón. Yo creo que en un lado o en otro. Bueno, yo sí que me he encontrado niños con diferentes tipos de miedos, ¿no? Y, miedo a comer, bueno, ahora en este coronavirus no, pero me he encontrado niños pues con miedos que no tenían, que ahora tienen que dormir con una luz, que tienen que dormir con un adulto. Esto sí que me lo he encontrado. Y niños que han aumentado mucho de peso porque se han hecho atracones que antes no se hacían. Inma, no lo sé si te lo has encontrado. Lógicamente ha aumentado mucho las estancias de niños en el hospital con problemas de trastornos, ¿no? Sobre todo de alimentación, como bien dice Gisela, por la ansiedad. Hoy mismo lo decían en la televisión, ¿no? Decían, la ansiedad, ¿qué haces? Comes más, ingieres más calorías porque necesitas como más aporte, ¿no? Como más de dulce, ¿no? Sobre todo. Y eso mismo pues se está viendo, y también ha aumentado el índice de suicidios, ¿no? Más adolescentes, o bueno, sobre todo eso, de depresión, ¿no? Los niños que están pues eso, tristes, pero por lo que viven, ¿no? Tanto en su familia como a nivel de sus amigos. Y también la estancia en el hospital, cuando están los niños ingresados, ahora mismo es mucho más triste, entre comillas, por todo lo que he comentado, ¿no? De que todo lo que se había ganado en la humanización del hospital, que se habían ganado pequeñas guerras poco a poco, ¿no? Que si una sala de juegos, que si un parque, que si tal, todo eso ahora mismo está todo como aparcado, esperando a ver qué pasa, ¿no? Porque ahora mismo pues se está priorizando el no contagiarse, ¿no? con el coronavirus. También comentan en la misma línea sobre el tema del alcohol en hombres y mujeres, en adolescentes, masculinos, femeninos. Si habéis notado también que ha habido un aumento o una petición de ayuda durante esta pandemia. Yo en mi caso, como hemos comentado, estamos viendo hasta los 6 años en vacunas y revisiones. Y adolescentes son casos contados los que hemos visitado, son muy, muy poquitos, puesto que estamos dando prioridad a la vacunación y al recién nacido y al lactante y a hacer pruebas PCR. Ima, en urgencias en Valdecilla, casos de alcoholismo, de
Pocos, más bien pocos. No, de verdad, ahora mismo no. Me refiero que como los niños, los críos han estado un poco confinados, ¿no? Más bien confinados, no ha habido, vamos, que yo sepa, que tampoco ha habido un aumento masivo. Yo creo que es ahora más, en la época del botellón. Es que ahora mismo botellones hay, a verlos y los habrá, porque se puede, y habrá comas etílicos como ha habido siempre, pero ahora mismo no es la mayor demanda o la mayor incidencia, ahora mismo, no sé lo más adelante lo que podrá ocurrir, Ana. Gisela, como hemos comentado, que la consulta ha venido para quedarse. Sí. David te pregunta, ¿consideras que hay algunos motivos de consulta que sería positivo mantenerlos por vía telefónica? Sí. A ver, para mí es una... Ay, me sale en catalán, una eina. Una herramienta, perdón. Es una herramienta muy útil, ¿no? Pero esto no significa que porque el papá me haga una consulta yo lo tenga que contestar por e-consulta. Es decir, el papá o la mamá me hace una e-consulta que a veces te hacen, bueno, es una enciclopedia, ¿no? Te mandan allí hojas y hojas y hojas escritas y yo la leo, la cierro y le llamo por teléfono. Y entonces le contesto por teléfono, porque a veces escrita se puede malinterpretar las cosas. Entonces yo sí considero que me va mejor por teléfono, que luego durante la conversación considero que le iría bien que le mande unas pautas alimentarias o unas pautas del masaje infantil, unas imágenes. Aprovecho la consulta y se lo mando. Pero para mí es una herramienta, no es un impedimento, es una herramienta y a mí me va muy bien. Lo que sí que es cierto que necesitamos nuestro tiempo, es decir, en nuestra agenda tiene que haber un tiempo para telefónicas y un tiempo para consultas, porque genera un tiempo el escribir, el llamar, ¿no? Y esto nosotros lo tenemos, o sea, ahora mismo nuestras agendas están adecuadas y esto lo tenemos. Que de cara al futuro aumenta y necesitamos más margen, pues bueno, ahora cambiamos las agendas continuamente, ¿no? Y lo que tenemos que hacer vamos cambiando conforme va la situación y van los brotes. O sea que yo pienso que es una herramienta muy útil, pero no es vinculante. Es decir, tú puedes contestar por teléfono o por e-consulta. Muy bien. Para Mónica. A Mónica le preguntan, ¿crees que se debería haber recuperado la formación perdida durante la residencia? A ver, mucho más, pero... Voy a dar una respuesta un poco personal, la verdad, y porque yo he tenido la suerte al final de estar en un servicio de neonatos donde me he podido seguir formando en el ámbito de la pediatría, pero creo que al final lo más óptimo y beneficioso para mis compañeros que a lo mejor han estado pues en UCI de adultos o en otros servicios que no tenían nada que ver con la pediatría, hubiera sido hacer como un stand-by de nuestra formación, 3 meses, lo que durará el estado de alarma, quizás, y volver a recuperar ese periodo de formación, porque como digo, es que hemos perdido a lo mejor UCI de adulto, UCI pediátrica y UCI de neonatos, que son fundamentales en nuestra formación, es que han sido 3 meses. Entonces, bueno, sé que organizar todo esto es muy difícil y que al final a todos nos ha pillado con el pie izquierdo, pero llegar hasta ser residente supone un gran esfuerzo y perder UCIs, no sé, yo creo que sí que al final se debería de haber apostado por volver a recuperar. Más que nada es que nosotros somos enfermeros. O sea, por un título que ponga que soy enfermero especialista en algo, somos enfermeros y nosotros tenemos la capacidad para ayudar como cualquier otro compañero nuestro. Entonces, bueno, mi idea es que sí. No sé si los demás estarán de acuerdo, pero yo creo que sí. Gracias, Mónica. Bien, Odilia Aguilar nos pregunta, a ver a quién quiera responderla, ¿cómo poder saber si me dio COVID? Pues tuve síntomas y me diagnosticaron como una neumonía típica. Eso fue luego de que toda mi familia también se enfermara. Esto sucede antes de que a nivel nacional se diera el primer caso en su país. Gisela, tú que estás con el PCR.
Sí, yo que estoy con las PCRs y que puedo explicar un caso, a propósito de un caso, ¿no? Un lactante de mi cupo, de mi contingente, en enero, no recuerdo mal, 6-7 meses, un niño que hacía bronquitis, que se complicó, que acabó en UCI. Diagnóstico vírica, no lo acaban de... Bueno, no saben el por qué, el niño está bastante grave, le dan el alta. En marzo empezamos con el coronavirus, la mamá tenía la mosca detrás de la oreja. En mayo, por no pinchar al niño, el papá se va a un laboratorio privado y se pide unas IgG y le sale positivo al papá. Se lo mira la mamá y la mamá IgG positivo. Y la mamá recuerda haber estado mal antes del confinamiento. Es decir, yo, al igual que muchos, creemos que el coronavirus estaba por nuestras casas mucho antes del estado de alarma, mucho antes del confinamiento. Pero esto a nivel personal, lo digo. Al bebé no se lo han hecho, pero los dos papás han dado positivos y tienen IgG positivas. Bien, gracias. Será una pregunta para Elda. Yo creo que si no hay más preguntas con esta acabamos, y si entra alguna más pues la formulamos. Elda, te preguntan si la relación... Elda, ¿estás ahí? ¿Elda? Sí, estoy. Perdóname, es que tengo un problema así de visión. Preguntan si tu niño notó, tú has dicho que pasabas muchas horas con tu niño cuando llegabas a casa y demás, pero si tú crees que él de alguna manera cambió un poco su estado de ánimo, o sea, si sus sentimientos, si de alguna manera él notaba que estaba pasando alguna cosa con su mamá y su papá, que estaban así un poco como diferentes. Un poco si los niños realmente a edades tan tempranas son conscientes de que algo está pasando. A ver, yo creo que el niño sí que era consciente de que algo pasaba, no sabía bien el qué, pero sí que se daba cuenta que algo estaba pasando, ¿no? Al principio nos señalaba un montón la puerta de la calle, que quería salir, y conforme fueron pasando los días, el niño ya no pedía salir a la calle. Sí que se asomaba a la ventana y cada vez que veía a una persona paseando al perro o veía un coche, bueno, pues era como una emoción porque estaba viendo a alguien, y él estaba acostumbrado a, cuando se asomaba a la ventana, ver bastante gente. Entonces sí que ha sido consciente de que algo pasaba, no muy bien el qué, pero sí que fue consciente. Luego, al salir a la calle, el niño se le ha costado bastante relacionarse con más gente. Por ejemplo, hace poco fuimos a casa de mis padres, que viven en Navarra. Fue la primera salida que hacíamos y el niño estaba como que le costaba muchísimo ubicarse, y sí que habíamos un montón de videollamadas, y conoce a sus abuelos, ¿no? Tanto a mis padres como a los padres de mi pareja, y sí que le costaba como relacionarse un poco, ¿no? Y por la calle llamaba la atención que se paraba a mirar a los niños, pero no se acercaba. Entonces sí que lo han notado. He de decir que el confinamiento lo ha llevado mejor de lo que yo esperaba que lo fuese a llevar, contando que vivimos en un piso, que no tenemos terraza y que ha estado casi 4 meses sin salir a la calle. O sea que se ha adaptado muy bien, pero sí que ha notado que algo pasaba. Sí. Pues no sé si hay alguna pregunta más, si Mercedes tiene alguna pregunta que yo no haya visto en el chat, porque yo creo que no, yo creo que el resto son comentarios que has ido revisando. Vale, pues entonces yo sí que quiero hacer, antes de cerrar, pues he recogido varios comentarios de los compañeros que os envían todas sus felicitaciones, todos los que os han mandado mucho cariño, mucho ánimo y muchas felicitaciones. Unas palabras de las cuales yo he ido entresacando en los chats, y que a mí me han dejado marcadas. Voy a dejar de escribir hasta aquí, conforme dice: es un trabajo duro, apoyo de la familia,
humanidad, el superarnos para evitar contagios, el miedo a todos los que tenemos vulnerables en nuestros hogares, ya sea familiares mayores, niños pequeños, alguna enfermedad en alguno de los familiares, exponerte día a día durante las 7, 8 horas, 12 horas que algunos realizan su trabajo, pues estás expuesto. Quieras que no, por mucho EPI que lleves o por mucha protección, la exposición está ahí y el enemigo es invisible. Una cosa que me ha quedado muy bonita, que me ha gustado mucho, que ha dicho una compañera muy bonita, dice, no quedarse con los brazos cruzados. Eso demuestra ser enfermero, ¿no? La palabra enfermera quizá es esa, el reinventarse y no quedarse con los brazos cruzados. Y otro compañero que nos comenta y nos invita a visitar una página web, luego en el chat lo podéis encontrar, que habla de la importancia de los enfermeros especialistas, tanto de la vía EIR como de la vía excepcional, y no olvidemos de esos enfermeros que llevan toda la vida trabajando, que por lo que fuera no pudieron sacar la especialidad por la vía excepcional, porque en ese momento pues no se apuntaron, pero que realmente ellos son especialistas y así se sienten. Entonces, nosotros siempre desde la asociación y desde la especialidad de enfermería pediátrica, tanto desde el Ministerio como desde los puestos de trabajo, evidentemente que los especialistas que estáis haciendo hoy la vía EIR son 2 años de dura formación y llegáis a través de una dura oposición, y para nosotros, bueno, como enfermeros especialistas en pediatría, pues es un gran honor poder dejar ese futuro de nuestra especialidad en vuestras manos, pero hay que acordarse un poco también de dónde venimos, una especialidad que fue muy antigua, que data del año 78, que ya se hacían los 2 años de especialidad, aunque no era vía IR, sino era vía formación, y de todos aquellos compañeros especialistas que son especialistas per se, porque llevan tantos años trabajando siempre en pediatría que ellos mismos se han ganado la especialidad aún sin tener un papel que lo demuestre. Bien, ellos tienen una página que la podéis encontrar luego en el chat. Nada más, yo creo que daros muchas gracias a las 4 ponentes, que para mí ha sido un honor compartir, conocer a 2 nuevas compañeras y a 2 grandes amigas, y bueno, darle las gracias a todos los que están al otro lado del chat por todas las muestras de cariño, que de verdad luego cuando las leáis, lo de Mónica nos ha emocionado y nos ha puesto los pelos de punta y la lágrima, pero yo pienso que cuando leáis el chat también os va a saltar y os va a remover algo por dentro. Y nada, yo simplemente pues emplazaros a una próxima cuando el tiempo y las circunstancias lo permitan. Gracias a todos los que estáis aquí en España, gracias a todos los de Latinoamérica, gracias a los compañeros que nos siguen desde Italia, y nada más. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. De verdad, un placer compartir este momento con todas vosotras. Bueno, si tenéis algo que decir vosotras, yo he acabado, pero esto no se ha acabado, que todavía queda mucha gente en el chat. Si queréis decir vuestra conclusión, vuestra última palabra, la tenéis. Yo dar muchas gracias, que me ha gustado mucho la experiencia, es el primer webinar que hago, he estado súper bien acompañada con unas grandes enfermeras y grandes personas, y Mónica me has emocionado muchísimo, he llorado, no se me veía, pero y realmente voy leyendo algún comentario, y gracias a todos los compañeros, porque sin todos los enfermeros esto no hubiera sido posible. Gracias. Y recordar que juntos somos más fuertes, seguro. Estemos donde estemos. Seguro. Yo también dar las gracias tanto a todas las personas que se han conectado, ¿no? Tanto de España como de Latinoamérica, y a todos los enfermeros, ¿no? que están ahí escuchándonos, y a todas vosotras por este momento también de unión, ¿no? de este aporte mutuo, ¿no? que es enriquecedor y que puede repercutir, y que estoy segura que va a repercutir en nuestro trabajo diario y en nuestra fuerza para
para seguir aquí trabajando y luchando, ¿no? en nuestro trabajo diario y pues para la mejora de la profesión, ¿no? A mí me parece que es fundamental. Yo también es la primera webinar, ¿no? Como Gisela, en la cual participo. Había hecho algunas cositas online, pero la primera, y me ha parecido súper enriquecedor, algunas veces complicado conectarse, pero bueno, que fácil, y animo a las demás profesionales a que participen y que aporten también su granito de arena. De verdad, muchas gracias a todos y estoy encantada, de verdad. Gracias. Mónica. Pues la verdad es que para mí también ha sido una experiencia que estaba un poco nerviosa, o sea, todo esto en plan con todo lleno de chuletas, pero creo que es lo que creo que al final estar contando nuestras experiencias uno a uno de cómo nos hemos todo esto, al final no te sientes solo, porque muchas veces pensabas que los días grises solo te pasaban a mí y mirabas al lado y dices, bueno, no solo estoy yo, y cosas así, que estas iniciativas hacen que pues que esa unión, esa fuerza para la profesión, una profesión hay que ir reinventando, como decía, no brazos cruzados. Creo que es súper importante pues cosas, este tipo de jornadas, así que nada, gracias ahí, que ya son 2 horas compartiendo con todos vosotros experiencias y ha sido súper enriquecedor, la verdad. Muchísimas gracias. Yo quiero unirme. He tenido problema de conexión, que justo se me ha ido la conexión. Yo quiero unirme, ¿no?, a mis compañeras y quiero agradecer a todos los asistentes. Ha sido súper enriquecedor esta jornada, escuchar los testimonios de mis compañeras. Y nada, simplemente decir que el 2020 es el año de la enfermería, ¿no? Y que aunque hemos tenido esta crisis sanitaria que estamos viviendo todavía, pues que va a hacer, ¿no?, todavía más que se realce nuestra profesión, y al final, ¿no?, ahora que está muy en alza el tema de la humanidad en los cuidados, pues aquí lo vamos a demostrar, ¿no? Aquí lo estamos demostrando bien. Así que nada, yo encantada de haber estado aquí con vosotros y agradecer a todos los asistentes. Pues nada, gracias a todas y a todos.